Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. La pandemia mundial ha cambiado nuestras vidas para siempre y aunque el número de infectados ha bajado significativamente, no estamos libres del COVID-19 todavía. Algunos dicen que seguiremos en alerta con ciertas restricciones hasta el año que viene. Como cristianos, ¿podemos hacer algo para aprovechar este tiempo única en la historia del mundo? Mi invitado dice que sí. Él nos va a explicar lo que él y sus feligreses están haciendo para aprovechar esta crisis, siendo luz en este mundo oscuro y avanzando el reino de Dios en la tierra. Siga con nosotros en Temas Vitales. Mi invitado es el pastor David Deulofeu del Templo Bautista de South Houston. Bienvenido, pastor David. Muchas gracias, hermana Dolly, por su invitación. Siempre es un honor estar aquí con usted y con su audiencia, ¿no? Para los que no recuerden, los que son nuevos oyentes, tuvimos un librito con el testimonio del pastor David. Todavía tenemos algunas copias. Si usted no escuchó, pastor de Cuba y habiendo pasado toda la persecución en Cuba, viendo todo el comunismo de una perspectiva diferente a lo que vemos aquí en Estados Unidos, tenemos copias, nos puede llamar. Pero hoy no vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de la crisis. Sí, bueno, te compartía cuando preparamos este tiempo, ¿no? De cómo nosotros como hijos de Dios podemos aprovechar esta crisis para seguir llevando adelante la misión, ¿no? No dudamos que estamos en una crisis aquí en nuestro país. Hay una crisis de salud y no se puede negar. Hay una crisis de salud. Hay muchas personas contagiadas con el COVID, ya son millones, con efectos tremendos, ¿no? Hay más de 180,000 muertos. Aunque algunos mueren por enfermedades persistentes. Exacto, la mayoría. Que el COVID les desarrolla esa enfermedad, los lleva a la muerte, pero hay gente que muere. En nuestra iglesia han fallecido 3 hermanos del COVID, ¿no? Y se siente muy triste, es una situación complicada, no poder visitarlos cuando están enfermos, no poder estar con la familia cuando ellos fallecen, la congregación no poder hacer una despedida, ¿no? O sea, un servicio memorial. Nada. Por lo menos por ahora, yo pienso que como iglesia han fallecido 7 hermanos en este tiempo, 3 de COVID y otros por otras causas. Pienso que cuando volvamos, el primer servicio va a ser recordarlos, ¿no? Va a ser un servicio para recordar los que no están. Entonces hay una crisis realmente de salud. Tengo varias familias infectadas de COVID, ¿no? En la iglesia, y eso que nosotros no hemos hecho servicio desde marzo, desde el segundo domingo de marzo nosotros no hemos hecho servicios presenciales, hemos volcado todo a las redes sociales y no hemos hecho servicios presenciales, y hay muchas familias contagiadas. Hay una crisis social, hay una situación complicada en Estados Unidos, con un montón de protestas, de contraprotestas, de una situación complicadísima que estamos viviendo en el país, quebrantamiento de la ley y el orden, manifestaciones pacíficas con derechos. O sea, hay una crisis social tremenda, hay una crisis económica, porque los bolsillos de la gente se están viendo afectados y está repercutiendo todavía hay en mucho todo. desempleo. Mucho desempleo o baja en el trabajo, hay una crisis económica y hay una crisis política. No hay un liderazgo en esta nación unido para tratar de sacar a la nación hacia adelante. O sea, cada uno está tratando de ver cómo saca mejor rédito político de esta crisis, en vez de unirnos como nación para salir adelante, ¿no? Es muy complicado porque la Biblia dice que una casa dividida contra sí misma no prevalece, ¿no? Recuerdo cuando era la Segunda Guerra Mundial y todo el mundo se volcó para ayudar a la crisis que era la guerra. Todas las familias no había división en ese tiempo. Pero ahorita es... Igual que cuando el 11 de septiembre, o sea... Cuando pasó esa crisis, los dos partidos se unieron y dijeron, vamos a hacer todo lo que haya que hacer, porque hemos sido atacados como nación. Sí. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Entonces, ha habido otras épocas de la historia donde se ha unido la dirigencia política
para poder sacar adelante el país de la crisis. Exacto. Después nos seguimos peleando por los asuntos Exacto, cotidianos. exacto, pero este es un momento de crisis, ¿no? Y todo es a ver quién saca más rédito político, ¿me entiendes? Es una situación bien complicada, por eso hay una crisis de liderazgo en la nación, ¿no? Y ya no se vota por el mejor, sino por el menos malo, ¿no? El que menos daño puede hacer a la nación. Y es triste eso, ¿no? Pero al final, Dolly, todos sabemos que es una crisis espiritual. Eso es lo más, es la razón de, de todos. En Romanos capítulo 1 dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, queriendo hacerse sabios se hicieron necios, ¿no? Y la necedad te lleva a tomar malas decisiones, a hacer cosas que no convienen y te dañan a ti, dañan a la sociedad en la cual tú vives, ¿no? Y también dice el apóstol Pablo, hablando de la condición del ser humano, citando Isaías, y habla de que no hay temor delante de sus ojos y todo, termina en una frase diciendo, o sea, cuando habla de la condición del ser humano también dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando no hay temor de Dios, todo es permitido, ¿no? El ser humano sin Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Ahí florece toda la miseria humana, el egoísmo, el sacar ventaja, el desprecio por la vida de otra persona. Entonces, estamos viviendo una crisis. Ahora, no podemos negar la crisis. ¿Qué hacemos con esta crisis? Bueno, en la escritura japonesa la palabra crisis se usa combinando dos símbolos. Los japoneses escriben con símbolos, ¿no? Y un símbolo significa peligro y otra oportunidad. O sea, porque para el concepto de la cultura japonesa, la crisis es el punto donde el peligro y la oportunidad se unen. Oh, wow. Muy Entonces, en ese punto, puede inclinarse la balanza hacia el peligro, o sea, todo se destruye, porque en una crisis todo se puede destruir, o hacia una oportunidad, o sea, hacia construir cosas mejores. Puede ser un salto cualitativo en la manera en que vivimos y cómo actuamos y cómo salimos adelante. No siempre las crisis son malas. Muchas crisis han sacado cosas mejores, ¿no? Entonces, por eso, hay un peligro. Estamos en ese punto donde la oportunidad o el peligro se unen, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como cristianos en este tiempo? Bueno, en primer lugar, no debemos de olvidar que Dios no está ajeno a todo esto que estamos pasando. O sea, a Dios no le tomó por sorpresa ni el COVID-19, ni la crisis social, ni económica, ni política que está viviendo el país. O sea, Dios es soberano, dice la Biblia. Él tiene el control de todo, Él es omnisciente, Él sabe, Él es sabio, Él es omnipotente, pero también es misericordioso. Por eso nosotros creemos que Dios en este tiempo está llevando adelante su plan de redención, ¿no? En la teología hay un término que se conoce como la superhistoria, que es que por encima de la historia humana está la historia divina. Lo que Dios está llevando adelante en su plan de redención hasta la culminación de todo su proyecto, que desde antes de la fundación del mundo ya estaba creado. O sea, nada se escapa de las manos de Dios, ¿no? Por eso sabemos que Dios está obrando, está trabajando. Jesús lo dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿En qué trabajan el Padre y el Hijo en relación a la humanidad? En el plan de redención, en el proyecto de salvación, de redimir a esta humanidad que necesita esa gracia y ese perdón de Dios, ¿no? Entonces, nosotros creemos que Dios no es un espectador pasivo. Dios es inmanente, Dios se involucra en nuestra historia, ¿no? Él se hace presente en medio de nosotros y está presente en toda esta crisis, y aunque nosotros no. Y no está presente con los brazos cruzados, está presente con manos, se está metiendo la mano en la masa. Exacto, y para mí lo importante, ¿y qué Dios está haciendo con todo esto? Está llevando adelante su plan de redención. Dios está tocando vida, tocando corazones, salvando gente. Todavía no nos vamos a dar cuenta. Va a venir después. Van a venir cosas como, usted predicó por internet y yo estaba en tal lugar y entregué mi vida al Señor. Oí Radio Amistad porque estaba en un momento ¿Cuántos testimonios? De uno no sabe lo que Dios está haciendo y llega, y yo me imagino Dolly que debe tener mucha experiencia, decir, no sabe cómo Dios me ayudó y uno dice, oh wow, no sabía nada. ¿No? Entonces Dios está obrando su plan de redención, entonces, y eso ya te empieza a dar un poco de gozo, de expectativa, de esperanza, ¿no? De que estamos en una crisis, parece que el barco se hunde, pero Dios está con nosotros. ¿No? La tormenta es grande, ¿no? Las olas son enormes, pero Jesús está en nuestras vidas. Entonces, tenemos esperanza, sabemos que estamos seguros y que estamos bien en sus manos. Por eso yo digo que a veces
nos dedicamos a compartir malas noticias y malas noticias y tenemos la televisión encendida todo el día que nos deprime con toda mala noticia y que huracán y que esto y que protesta allá y que quemaron tal cosa y que, o sea, oye, nosotros tenemos un libro que es la Biblia, que es un libro lleno de esperanza, que es un libro lleno de la seguridad de que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, en vez de dedicarnos tanto tiempo a mirar lo malo, ¿por qué no nos enfocamos en Dios, ¿no? Y empezamos a ver una realidad distinta, y ¿no? eso quiere decir, queremos ser contracorriente, porque la corriente, los presentadores de las noticias seculares, ellos tratan de agitarnos, ir por lo negativo para subir los ratings y siempre buscan, las primeras notas son tiroteos y lo demás y toda la tragedia para que uno esté ahí, pero nosotros no tenemos que seguir eso, o sea, no tenemos que seguir esa corriente, podemos ser diferentes. Mira, Dolly, yo particularmente no le creo a los medios, porque los medios no informan, ellos tienen un editorial, tienen una agenda que quieren imponer a la sociedad. Entonces, te dicen verdades a medias, te toman una noticia y te informan la parte de la noticia que es funcional a su agenda. E ignoran la otra parte, ¿me entiende? Que puede complementar esa noticia. Entonces, usted tiene una perspectiva diferente viniendo desde Cuba. Usted tiene unos ojos diferentes, ¿no? Pero es que estamos en la época de la sobreinformación y de la desinformación. Sí, a la vez. O sea, tú no sabes qué es verdad. O sea, tú escuchas noticias y no sabes qué es verdad, ¿no? Aún en las páginas de internet hay muchísimas páginas que son pura basura. Y lo peor de todo es que nosotros como cristianos muchas veces compartimos información en las redes sociales sin verificarla, sin comprobarla, ¿no? Informaciones que apuntan más a los sentimientos que a la razón, ¿no? Que generan cosas. Entonces, ¿cómo nos vamos a parar como cristianos en medio de esta sociedad sin Dios? En medio de esta sociedad donde Satanás es el príncipe de este mundo, ¿no? ¿Cómo nosotros nos enfrentamos ante las crisis, ¿no? Hay veces, por ejemplo, uno puede enfrentar las crisis haciendo negación. No pasa nada, todo está bien, ¿me entiendes? Vivimos en el mejor país del mundo, esto nunca se funde, todo. ¿Saben? Cuando yo llegué a Estados Unidos, conocí a algunos hermanos venezolanos, ¿no? Y nosotros les decíamos, los cubanos, después de haber vivido la experiencia de Cuba, les decíamos a los venezolanos, tengan cuidado con Chávez lo va a llevar a la ruina. Oh, no, si Venezuela no es Cuba, nosotros tenemos petróleo, somos un país grande, tenemos frontera, la riqueza de Venezuela. En Venezuela hay partidos políticos, nunca vamos a llegar a como Cuba. 20 años después. 20 años. Todos sabemos cómo está Venezuela. Sí. Entonces, hay gente que hace negación de las crisis, ¿no? Es decir, no pasa nada, no pasa nada. Hay otras personas que sobredimensionan las crisis. Entonces, son esas personas que dicen, todo es una basura, esto se está hundiendo, comprémonos una finquita en un lugar que hay agua porque ya el mundo se acabó, hay que matar a todos estos sinvergüenzas, o sea, y hacen una sobredimensión de la crisis, ¿no? Que no le permite ver con racionalidad qué está pasando y cómo poder encontrar soluciones, ¿no? Exacto. Hay otros que la minimizan, dice, hay crisis, pero no pasa nada, todo se va a arreglar, ¿me entiendes? O sea, como si todo fuera abracadabra, pata de cabra, o sea, como si nosotros no fuéramos parte activa de esas soluciones que hay que encontrar como sociedad, ¿no? Otros se preocupan y se estresan y están todo el día ante la televisión comiéndose las uñas, comiendo helado, ¿me entiendes? Estresados, haciendo todo porque están estresados, ¿me entiendes? Entonces están ahí y no leen la Biblia, pero se pasan con el televisor entero todo el día llenándose de desesperanza, de malos sentimientos, ¿me entiendes? De un montón de cosas que dañan la vida emocional, espiritualmente, en todo sentido. Y hay otros que actúan con violencia. Sí. O sea, ante la crisis se genera un ambiente de violencia que hay que matar a todos estos, ¿me entiendes? Ya sea de un lado o del otro lado, o sea, hay que matar a los otros. Y una de las cosas donde más vemos violencia y lo que más me entristece es en las redes sociales, los mismos cristianos insultándose, diciéndose estúpido, que quien no vota a mi partido es un estúpido, esto, lo otro, o todo. Y yo me quedo mirando así, yo digo, no puede ser. O sea, y líderes y pastores y de todo en las redes sociales, insultando, descalificando, una falta de todo sentido. Y como yo digo,
las discusiones en las redes sociales son discusiones de sordo. Nadie escucha al otro, nadie entra en una discusión para entender al otro o para debatir ideas. Enseguida empiezan los insultos, las descalificaciones. Por ejemplo, a veces yo tengo amigos pastores que no pensamos igual en algunas cosas y he hecho algunos comentarios, ¿viste? Y esto, y ¿qué te parece esto? Y no, mira, David, esto, lo otro, porque nos queremos, tenemos... Pero cuando se meten otra gente a opinar en Facebook, ¡puc!, quito la publicación. Oh, wow. Porque ya yo no puedo controlar lo que van a decir y pueden insultar a mi amigo, que nadie lo conoce, que podemos diferir en un punto, pero ya yo lo quito porque ya nadie puede controlar eso, ¿me entiendes? O sea, cuando empieza la gente a opinar, se puede descontrolar y no quiero en mi muro de Facebook algún tipo de situación que no honre el nombre de Dios. Exacto. Así de simple, o sea, no honre el nombre de Dios. Oye, tenemos que tomar una pausa y seguimos hablando de cómo aprovechar la crisis. Estamos con Pastor David Deulofeu del Templo Bautista de South Houston. Ya hemos visto qué es la crisis y cómo enfrentar la crisis. Es lo que sigue. Si usted tiene preguntas, comentarios, llámenos al 713-520-7900. Siga en sintonía de Radio Amistad. Solo un minuto. La libertad según Dios conlleva responsabilidad y por lo tanto no debe ser un medio egoísta de hacer que los demás nos traten como deseamos. Cristo nos dio libertad del poder del pecado para que pudiéramos obedecer al Padre Celestial y parte de la obediencia es servirnos unos a otros con abnegación. Dios quiere que sus seguidores compartan las buenas nuevas de salvación y perdón de pecados mediante la fe en Cristo. Si creemos que Cristo nos hizo libres solo para que vivamos para nosotros mismos, entonces no hemos entendido la verdad y estamos abusando de la libertad que tenemos. En el sistema mundial, una persona gana exigiendo sus derechos, pero en la carrera de Dios somos victoriosos cuando nos disciplinamos para obedecerlo y cumplir su voluntad. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted en la segunda parte del programa de Temas Vitales. Gracias por los comentarios. Hemos tenido incluso de un pastor Rick Vázquez, y otros están comentando. Gracias por sus comentarios ahí. Y vamos a continuar porque está muy interesante la charla, que me encantó la definición de japonés, que es crisis, el punto en que el peligro y la oportunidad se encuentran. Uh-huh. Y la balanza se puede inclinar a cualquier dirección. Sí, exacto. Okay. ¿Y cómo enfrentamos algunos negando, algunos sobre... no me acuerdo todos los nombres. Sobredimensionando, disminuyendo, exacto, preocupándose, con violencia, ¿no? Todas las maneras de enfrentar. Sí. Pero hay maneras mejores. Exacto. Ahí vamos nos quedamos cortos. Ahí la mejor manera de enfrentarla. ¿Cuál es? Bueno, pienso que hay que enfrentarla con la verdad. ¿No? ¿Y cuál es la verdad? Hay COVID-19. Sí, no vamos y hay gente que ha muerto. ¿Y sí? Porque se le han afectado. Hay enfermedades persistentes, lo que sea. Hay gente que ha muerto, ¿me entiendes? Hay gente que se ha contagiado. Uh-huh. Déjeme decir que hemos tenido varias familias contagiadas. A algunos no le pasa nada. Yeah, algunos pierden el sabor. Nada más. Y otros se mueren. Yeah. Y otros... ha habido gente que ha estado hasta 5 días sin bañarse porque no tiene ni fuerza de levantarse de la cama. Yeah. ¿Me entiendes? Y nadie está con ellos haciéndole un caldito o un tecito. Tienen que estar solos, aislados. Eso es una cosa tremenda. Triste. ¿Me entiendes? Yeah. Entonces, hay que decir, hay COVID, ¿no? Como algunos, no hay COVID, es una gripe, no pasa nada. Hay una situación que es complicada, ¿no? Y si no, hay que ir a los hospitales, ver cómo la gente están entubados, o sea, hay una situación que es complicada. Hay un problema en este país de abuso policial, no todos, pero hay un problema de abuso policial, o sea, no es posible que saquen la pistola tan rápido y metan 7, 8, 10 tiros en cuestión de segundos a una persona, ¿no? Y es increíble porque
porque yo pienso que no hay que quitarle fondo a la policía, No, hay no. que invertir en ellos, en Eso. capacitación, en manera de cómo desescalar crisis, Ujú. en entender las diferentes problemáticas psicológicas de la gente, saber cómo mediar, o sea, hay que capacitar a la policía. Porque la policía es algo importante para nuestra sociedad. Y muchos de ellos, lamentablemente, también mueren en su función policial y Sí. están un poco aterrorizados también, ¿no? Entonces, hay una situación complicada. Conoce de Ministros contra el Crimen. Es una organización que son pastores que están asociando, que están en los mismos, las patrullas con los policías para tratar de ayudar, Ajá. porque son gente normal y necesitan ayuda. Y muchos de ellos están estresados, lamentablemente, están trabajando horas extras. Yeah. Ahora, también hay un problema social con una parte de la comunidad afroamericana, Sí. no con toda. No. Hay gente que queda anclada en el pasado y ellos mismos lo han dicho. Hay situaciones de embarazo preadolescente, de padres sin hijos, de problemas en las escuelas de esas comunidades, violencia en los barrios, tráfico de droga. Entonces, eso hay que enfrentarlo. Sí. Hay que decir, hay un problema, no se puede negar. Todo no tiene que ver con que la policía abusó. No. Hay un montón de problemas. Sí. Hay abuso policial, no de todo, de algunos, pero hay abuso. Hay un problema con parte de la comunidad afroamericana. Yo recuerdo que cuando yo vine a Estados Unidos, en los primeros tiempos, yo ayudaba a mi cuñado a hacer mudanzas, ¿no? Ah. Hicimos una mudanza de una muchacha afroamericana, una muchacha joven, y ella tenía en la pared de su sala unos cuadros, ¿no? Con afroamericanos colgados por el Ku Klux Klan o quemados por el Ku Klux Klan en la sala, ¿no? Wow. Lo miraba todos los días. Entonces, sí, entonces yo le pregunté que por qué ella tenía esos cuadros así, ¿no? Y ella me dijo, para que nunca se nos olvide cómo nos han tratado en este país. O sea, hay un rencor que se va transmitiendo de generación a generación, que explota de diferente manera, ¿me entiendes? Eso hay que tratarlo. Es como si usted tuviera fotos de cubanos que fueron maltratados. Exactamente. Hombre, entonces, eso uno sí. no puede olvidar la historia, pero no se puede quedar anclado en esa historia. Entonces, hay que ver cómo se trabaja con la comunidad afroamericana. Para sanar. Para sacarlos de ese ciclo social de niños que crecen sin padre y después embarazan. O sea, hay una situación, no solo en la comunidad afroamericana, en la hispana y todo, pero el énfasis ahora está en los problemas con la comunidad afroamericana. Hay racismo. Hay gente racista, ¿me entiendes? No solo en Cuba, en Argentina y en Estados Unidos hay gente racista. O sea, no, pues si no, que en este país no hay racismo. No, hay leyes que están en contra del racismo, pero el racismo es un problema del pecado del corazón. Entonces, hay racismo, ¿no? Se está tratando de sacar ventaja política de esta crisis, de los dos partidos, ¿no? Hay un quebrantamiento de la ley y el orden. O sea, hay grupos que están desbaratando el país, quemando ciudades, ¿me entienden? Todo eso. Entonces, algunos lo justifican y otros quieren matarlo todo, fusilarlo todo, ¿me entienden? Y esa es la verdad. La economía está resentida y hay que decir la verdad. Ahora, hay que enfrentar la crisis con responsabilidad. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, usted tiene derecho a ejercer su voto. Ahora vienen elecciones. Hay que inscribirse. Los que pueden votar, inscríbanse. Usted puede elegir aquel candidato que represente más sus valores. Aunque se hace difícil. La verdad, para mí personalmente, se me hace difícil votar entre los dos candidatos. ¿Me entiendes? Es muy difícil. Pero tengo que votar. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante. No decir, pues es demasiado difícil, no hago nada. Entonces digo, bueno, para mí, desde mi perspectiva, que no es que yo la vivo desde mis vivencias, que es lo menos dañino para el país y para la sociedad en que nosotros estamos viviendo. Entonces, hay que votar, no hay que enredarse en disputas y discusiones sin sentido, que lo que hacen es dividirnos más. Y sabemos de dónde viene la división. La Biblia dice que el diablo viene para matar, hurtar y dividir. Y nosotros nos hacemos eco de las divisiones discutiendo cosas sin sentido. O sea, sí hay que haber un debate, pero con respeto, ¿me entiendes? Un debate
con amor, con respeto, Con amor. compartiendo ideas sin descalificar a los otros, Sí. ¿me entiendes? Sin decir que yo tengo la razón. y usted no. Confrontando ideas, no hay ningún problema en confrontar ideas. No, eso Ah, es saludable. Es saludable, pero no descalifiquemos, no le pongamos adjetivo a la gente que no piensa como nosotros. Entonces, ahora, nosotros como hijos de Dios, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos que enfrentar las crisis con fe, Ujú. porque así sobrevivió la iglesia por más de 2000 años. Ya, exacto. Cualquier crisis ellos la enfrentaban con fe, con los pies en la tierra, pero con el corazón en los cielos, Mm. ¿no? Mirando lo que estaba pasando, pero sabiendo de dónde venimos a dónde vamos y quién está con nosotros, ¿no? Que es nuestro Dios. Entonces, no podemos ni desesperarnos, ni ¿qué va a pasar si en Estados Unidos se instaura el comunismo? El comunismo es del diablo. Yo lo viví en Cuba, pero si yo no quiero que se instaure, ¿me entiende? El Sí, comunismo de porque Estados usted sabe Unidos. muy bien lo que es. Yo sé lo que es el comunismo, ¿me entiendes? No sé si, creo que hay una agenda que quiere hacerlo, no sé si todo el mundo quiere hacerlo, pero hay una agenda que quiere hacerlo. Y yo espero que no, pero sí se instaura. Ujú. Y Dios lo permite. ¿Por qué Dios lo permite? Porque Dios sabe lo que hace, ¿no? Entonces, y purifica, eso va a purifica, separa el trigo de la cizaña. O sea, tenemos que enfrentar todo, tenemos que tener una cosmovisión cristiana. Todos nosotros tenemos que verlo a través del lente de la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice de la condición del ser humano, lo que la Biblia dice de la historia, cómo termina la historia. Ahí está en la Biblia. A veces me dicen, pastor, ¿usted cree que el mundo va a mejorar? No, No. va a ir de mal en peor, porque la Biblia lo dice. Ajá. ¿Me entiendes? Yo no soy ni economista ni sociólogo, pero el mundo va a ir de mal en peor porque la Biblia lo dice ahora. Pero en medio de ese mundo que va de mal en peor, nosotros tenemos un mensaje de esperanza, una buena noticia, el evangelio, ¿no? De que hay posibilidad de salvarse, un mundo mejor, una vida nueva, y esa vida nueva en Cristo. Entonces, a veces perdemos eso con todas las disputas y política y esto y lo otro, y tomamos partido y opinamos sin saber. ¿No? Somos expertos de todo, ¿no? Y creemos que podemos opinar de todo y que sabemos de todo porque vimos una noticia en las redes sociales. Y las cosas no son así. Entonces, otra cosa que podemos hacer como iglesia, humillarnos. Si se humillare mi pueblo, dice el Señor, ante el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Orar al Señor. Nos humillamos ante ti, oramos ante ti, sana nuestra tierra. Ahora, nosotros sabemos que la única manera en que la tierra sea sanada es que la gente crea el evangelio. Exacto. La predicación del evangelio tiene Ayúdanos que el evangelio pueda llegar a todo lugar a través de las redes sociales. Ponlo en el corazón a quién hablarle de Cristo, con quién orar, porque estamos en misión. No se detuvo la misión, cambió, pero no se detuvo la misión. Y la misión no se centra en hacer un culto el domingo. No. ¿Me entiendes? Es una celebración por todo lo que hemos hecho en la semana y por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y agradecido al Señor. Pero si tú crees que ser iglesia es reunirte el domingo en el culto para adorar a Dios, y si no te reúnes el domingo no eres iglesia, entonces no entendiste el evangelio. Ni sabes lo que está pasando en el mundo. Hay cristianos en el mundo que no pueden ir a la iglesia. No pueden ir a la iglesia. Pero están funcionando muy bien. Mire, el doctor Justo González, que él escribió los libros de historia del cristianismo, historia del pensamiento cristiano, una eminencia él, ¿no? Cubano, ¿no? Pero, tenía que ser cubano, ¿no? Él compartía que él estuvo en China, en una conferencia que dieron hace poco, estuvo en China después que se abrió la posibilidad de que las iglesias pudieran reunirse. Ay, qué ¿no? bueno. ¿Saben cómo mantuvieron la comunión los cristianos en China cuando no se podían reunir? Todos los domingos el pastor se paraba frente a la iglesia e iban pasando caminando y hacían una reverencia y seguían de largo. ¿Eso era? Esa era la única manera en que ellos podían mantener la comunión, porque estaba prohibido el cristianismo. Wow. Entonces ellos pasaban frente a su templo y hacían una reverencia. Y eso significaba que ellos todavía estaban conectados a la comunidad de fe, aunque no podían reunirse. Wow. Por años no se pudieron reunir. ¿Y qué pasó? Antes de prohibirlo había 1 millón de cristianos en China. Después de la prohibición, 20. Creció el evangelio. El evangelio no lo puede detener nadie. Ahora, tenemos que orar. Y hay que orar por las autoridades. No, pero este presidente me cae mal. Pero el presidente hay que orar por él. Pero este congreso es un desastre. Pero hay que orar por ello. Nosotros como cristianos tenemos que orar. Cuando Pablo escribió eso a Timoteo, era Nerón el que estaba gobernando en Roma.
Y no ha habido en la historia de la humanidad alguien que se opusiera más al cristianismo. ¿Me entiendes? Ese psicópata que gobernaba Roma. Y Pablo dice, oremos por las autoridades, para que estemos en paz, para no tener problemas. Y ahora, siempre y cuando las autoridades no digan algo en contra de los valores bíblicos. Eso, o sea, sí, la única manera en que nosotros nos rebelamos pacíficamente en contra de la imposición del gobierno es cuando de las leyes del gobierno, es que cuando lo que ellos quieren imponer va en contra de nuestros valores como cristianos. Entonces ahí preferimos obedecer la palabra y nos abstenemos a las consecuencias. No importa lo que pase, nosotros vamos a ser fieles a Dios, ¿no? Y esa es la comisión. Tenemos que tomar una segunda pausa. Gracias a todos por sus comentarios y vamos a continuar mirando cómo podemos nosotros como cristianos enfrentar esta crisis, qué podemos hacer nosotros para hacer sal y luz en este mundo oscuro, cómo podemos crecer y prosperar como iglesia, aun cuando no estamos reuniéndonos. Así es. Siga en sintonía. Con nosotros estamos con Pastor David Deulofeu del Templo Bautista de South Houston y tomando sus llamadas al 713-520-7900. Una pregunta, ¿todavía le apasiona a Dios? Si usted ya tiene muchos años en las cosas de Dios o de creyente, quizás la rutina o la normalidad le estén enfriando sutilmente. Por favor, no me malentienda. No me estoy refiriendo a buscar algún tipo de emoción o éxtasis temporal, no. Me refiero a volver al primer amor, a que sienta ese deseo de leer la Biblia otra vez, de conversar con Dios por medio de la oración. ¿Tiene ese deseo y no sabe cómo hacerlo? No es tan difícil como parece, pero requiere disciplina. Usted sabe que si quiere ponerse a dieta o si quiere bajar de peso, tiene que esforzarse, ¿verdad? Bueno, yo le invito a que busque a Dios y le prometo que lo encontrará. Escuchó al pastor Carlos Zazueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Continuamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos. Y estamos con el pastor David Deulofeu. La iglesia todavía no se está reuniendo, pero si usted quiere llamarle fuera del aire, el número telefónico, pastor. 832-876-5624. Otra vez, 832-876. 5624. 5624. Muy bien, 832-876-5624. Usted nos dijo qué podemos hacer en medio de esta crisis, cuál es la correcta cosa. Primero, reconocer que Dios tiene el control. Segundo, humillarnos. Y tenemos 3 más, ¿no es cierto? Sí, bueno, dijimos orando por las autoridades. Eso sí. No, la Biblia no los enseña. Ahora, predicar el evangelio. Nosotros sabemos que la solución viene de Cristo. No hay otra solución. Entonces, no, vamos a votar este partido. Si yo creo que la solución a los problemas que vive la sociedad viene de un partido político, no entendía el evangelio. Ahora, hay partidos que pueden mejorar más la sociedad o no. Entonces, cada uno decide, de acuerdo a sus valores, qué partido le ayuda a mejorar más la sociedad o no. Pero no lo abarca todo. Nosotros sabemos que para que la sociedad mejore, tiene que cambiar la gente. Yeah. Y para que la gente cambie, tienen que conocer a Cristo. Cuando se intentan producir cambios de afuera hacia adentro, nunca funcionan. Los cambios ocurren adentro y después se manifiestan afuera. Yo recuerdo que en Cuba querían formar al hombre nuevo, con idea desde la política y el gobierno, querían formar al hombre nuevo, un hombre comunista, entregado, con amor, con trabajo sacrificial y un montón de valores, ¿me entiende? Desde la imposición del gobierno, del adoctrinamiento. Y eso no cambia el corazón de la gente. Sabemos que la respuesta viene de Cristo, por eso tenemos que seguir compartiendo el evangelio, las buenas nuevas de salvación, enseñando la Biblia. El problema hoy es que hay mucha gente que no enseña la Biblia. No. Los cristianos no conocen la Biblia y al no conocer la Biblia se dejan llevar por cualquier cosa. Miren, la gente que no conoce la Biblia y no cree en la palabra de Dios, no es para no creer en nada.
es para creer cualquier cosa. Porque la Biblia nos enseña la verdad, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces, cuando tú conoces lo que dice la Biblia, eres libre de la influencia de los medios de comunicación, de lo que pasa en las redes sociales, del alarmismo en que se vive, porque tú vives una vida diferente. Tú sabes en quién has creído, tú sabes quién es Dios, lo que Dios quiere de tu vida, y eso te enfoca y te ayuda a vivir de una manera diferente. Y lo otro que nos enseña la Biblia es que tenemos que amarnos. Hay mucho odio en este país. Y nosotros como hijos de Dios no podemos seguir fomentando la división y el odio. No es posible. Nosotros traemos un mensaje de amor, ¿no? De reconciliación. No importa lo que tú hagas, ¿no? Si se usa la iglesia para generar odio o rencor o tomar partido, ¿no? por un partido político, eso no tiene sentido. El evangelio trasciende la política, ¿no? Y tenemos que mostrar que somos hijos de Dios en la manera en que nos amamos, en la manera en que nosotros vivimos, ¿no? Pero a veces parece que en vez de amarnos pasa como en Gálatas, que nos estamos comiendo unos a otros, ¿no? Entonces, tenemos que mostrar ¿qué cosa? Amor, ¿no? Porque sabemos que el amor tiende puentes, el amor sana corazones. El amor es un lenguaje que todo el mundo lo entiende. No, es un lenguaje que todo el mundo lo entiende. No importa la raza, no importa el trasfondo socioeconómico, no importa nada. Cuando hay amor se siente y uno lo puede experimentar. Entonces, nosotros somos llamados a dar amor a este mundo. Amén. Porque esa es la arma. El arma, exactamente. No tenemos otra. Y esa es la única que necesitamos para conquistar al mundo. Pero nos hemos... el enemigo nos ha... desviado el propósito. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay una gente que piensa diferente a mí, que yo no estoy de acuerdo. Es más, puedo pensar que la manera que piensa es del diablo. O sea, porque su mente está entenebrecida por el mismo Satanás. Pero es alguien que puede ser mi hermano un día. Sí. Es alguien que en algún momento la luz de Cristo puede iluminar su vida. Amén. Y puede conocer al Señor. Sin embargo, si mi actitud es de rechazo o de confrontación, cierra la puerta al Evangelio. A que un día podamos sentarme y ¿por qué tú eres así? Mira que yo te he dicho cosas y tú no me respondes de la misma manera. Porque tengo a Cristo en mi vida, ¿me entiendes? Porque el Señor ha puesto amor en mi corazón, por ti. Porque aunque no conoce a Cristo, pero igual espero que un día pueda conocer a Cristo y compartir el Evangelio. Entonces, pienso que eso es importante. Ahora bien, quiero decir algo para las iglesias, ¿no? Algunas cosas para las iglesias, ¿no? Mire, cada iglesia vive su propia situación. Entonces, no podemos imitar lo que hacen otras iglesias. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para tomar las decisiones que tenemos que tomar en nuestras iglesias. Hay iglesias que se están reuniendo los domingos, ¿no? Yo hablaba con uno de los pastores, desde el 31 de mayo nos estamos reuniendo. ¿Y cómo te va? Estamos súper bien. Los únicos que se han contagiado son los que no han venido a la iglesia. Sí, es verdad. Y me han dicho eso. Sí. Digo, bueno, efectivamente, nosotros todavía no nos hemos reunido. Entonces, ¿por qué? Porque hemos tenido muchas familias contagiadas. No se contagiaron en la iglesia. No, y hemos tenido 3 hermanos que partieron por el COVID. Entonces, hay un sentimiento de temor a contagiar a otras personas. Y decimos, bueno, si estamos ministrando por las redes sociales, si estamos orando por Zoom, por teléfono, hemos hecho tríos de oración para orar todas las semanas a los hermanos. Nos hemos conectado más que nunca. Antes veníamos el domingo a la iglesia, ahora estamos llamando por teléfono, conectándonos en trío de oración. Este es un buen momento para entrenar líderes. Por ejemplo, nosotros estamos entrenando a 6 matrimonios para el diaconado a través de Zoom. Nos reunimos todas las semanas. Como no hay tanta actividad en la iglesia, entrenemos líderes, preparémonos porque cuando venga de vuelta todo el trabajo necesitamos líderes. Entonces hay que trabajar en la preparación. Es un buen momento para reevaluarnos, para decir, ¿cómo estamos como iglesia? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué no necesitamos volver ¿Qué cosas hemos estado haciendo que nos damos cuenta ahora que no teníamos que haberlo hecho? ¿Y qué cosas no hemos estado haciendo? Entonces es un buen tiempo para orar juntos como iglesia. Decir, Señor, ¿a dónde tú quieres llevarnos? Orar y realmente dejar que sea Dios el que nos guíe. Generalmente cuando vamos a hacer planes en la iglesia agarramos una pizarra, vamos a hacer una lluvia de ideas. Esto, lo otro, los proyectos, hacemos metas, elaboramos esto, lo otro, todo, ya tenemos todo un plan. Esto es lo que vamos a hacer. Y le preguntamos a Dios.
¿Y si Dios quiere otra cosa? Ujú. ¿No? O sea, siempre de acuerdo a la palabra de Dios, en la misión, en hacer discípulos, en enseñar la Biblia. Y si Dios quiere llevarnos como iglesia a otro lugar, Ujú. entonces es un buen tiempo para orar, Ya, lo primero. para decirle, Señor, úsanos, para prepararnos para... Yo creo que se viene un avivamiento. Ujú. Yo creo que las iglesias se van a llenar de muchas familias quebradas, niños traumatizados. Vamos a tener que trabajar mucho con la familia, ¿no? Gente con problemas económicos, con situaciones complicadas. Y esa gente tenemos que recibirla, tenemos que escucharla, tenemos que darle esperanza. ¿Y de dónde viene esa esperanza? Del Evangelio, no viene de otro lugar. No viene de que si salió Trump o Biden, o si ganó el Partido Demócrata o Republicano, o si, no sé, si viene del Evangelio la esperanza, ¿no? Entonces, son cosas que podemos hacer. Hay que seguir siendo fieles al llamado de Dios. La misión no se ha parado, cambió. Ahora estamos a través de las redes sociales. Me parece increíble. Nosotros antes teníamos un programa, transmitíamos el culto por las redes sociales. Ujú. Pero ahora está llegando a lugares donde no llegaban antes. Sí. ¿Saben por qué? Porque la gente no está viniendo al templo. Entonces están en la casa y lo comparten y se lo mandan a la familia y todo. Y está llegando a un montón de países. La Sí. predicación del Evangelio, el mensaje de la palabra. Entonces, estamos llevando adelante la obra. Eso es bueno. Hay gente que se está convirtiendo. O sea, tenemos oportunidades, tenemos que seguir llevando adelante la misión. Y sobre todo tenemos que descansar en Dios y aprender a ser flexibles, ¿no? No poder ser tan rígidos, ¿no? Dejar que Dios nos guíe. Yeah. Aprender, y se hace difícil. A mí a veces tengo estrés. No es que yo dije, mira que ese pastor, qué bien que la lleva. No, a veces tengo estrés, ¿me entiendes? Porque no sé qué va a pasar, Yeah. porque uno quiere tenerlo todo controlado y ahora lo menos que uno tiene todo controlado. Nada, ¿Me nada. entiendes? Ahora, pero ¿cómo? Y cuando yo estoy pasado de estrés, me tiembla un ojo. El ojo empieza, y yo tengo que aguantarme el ojo, ya me pasé del estrés, ¿no? Ahora, ¿cómo se me cambia eso? Orando, Orando, yeah. doblando mis rodillas y decirle, Señor, no puedo más. Ujú. Tengo temores, Ujú. tengo incertidumbres, ¿no? No sé qué va a pasar. Yeah. Incógnita. Todo se ha salido de mi control, pero no se ha salido del control tuyo. Yeah, yeah. Tú eres un Dios bueno, Yeah. tú eres un Dios fiel y en ti descanso. Amén. Y ahí vuelve la paz. Mm. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Que sigue la crisis, Ujú. pero por dentro hay paz. Ujú. En medio, como el famoso himno, en medio de la tormenta, ¿no? Yeah. Hay paz, ¿no? Ajá. Entonces, y hay que ser flexible para que Dios nos guíe a situaciones diferentes que hasta ahora no pensamos Así es. y que a lo mejor es donde Dios nos quiere guiar. Exacto. Y a veces no hay que usar mucho la lógica, porque la lógica de Dios no es igual que nuestra No. lógica. Y yo me pongo a pensar, Felipe estaba predicando en Samaria, había un avivamiento en Samaria, se estaban entregando los samaritanos y Dios le dice, vete al desierto y predica al etíope. Al uno, ¿ya? Al uno, pero ¿cómo que uno, Señor, si está... Y ese uno, Dios tenía propósito con ese uno, entonces hay que ser flexible Ujú. a lo que Dios quiere llevarnos en este tiempo. Ya. ¿no? Estamos hablando con Pastor David de Lofeo acerca de cómo aprovechar esta crisis y no usarla para división, Ujú. sino más bien para evangelizar. Lo que usted me compartió, ¿sabe qué? Vamos a tomar una pausa temprano y después quiero que comparta lo que Tom Rainer, Ujú. el que era director de Lifeway por muchos años, él hizo un análisis de las iglesias. Ujú. Muy interesante lo que él encontró y creo que lo podemos aplicar a nuestras iglesias, lo que vamos a ver en el futuro, cómo va a cambiar. Iglesias no va a ser igual, nada va a ser igual. Ujú. Entonces, ¿cuál es el cuadro que algunos están pintando? Siga con nosotros para el último segmento. Llámenos si tiene preguntas. 713-520-7900 o el pastor David de Lofeo, 832-876-5624. De regreso a Génesis. ¿Es correcta la evidencia que presentan muchos artículos y programas especiales en la televisión que promulgan la evolución humana? El Dr. Juan Morris, científico creacionista y orador popular, nos enseña: no, en lo absoluto. Todos estos especiales televisivos y artículos hablan acerca de la variedad que es vista en algunos de los pocos huesos que han sido encontrados. Lo único que estos muestran es la variedad, pero no existe prueba alguna de la evolución. A pesar de que existe mucha variedad entre los simios, al igual que entre los humanos, ambos son muy diferentes.
Se han llegado a encontrar aún ciertas formas de simios extintos, pero la extinción no equivale a la evolución. En otras palabras, la extinción es lo opuesto a la evolución. En realidad, todos los huesos que han sido utilizados para dar apoyo a la evolución podrían ser colocados en una mesa de 2,5 metros. La cantidad de huesos es muy escasa. Sin embargo, son muchas las historias que existen acerca de ellos. Yo sé de un lugar donde se puede encontrar una historia mejor, que además es verdadera, y la encontramos allá en Génesis. Para recibir información gratuita sobre la creación, escríbanos a nuestro correo electrónico genesis@icr.org. Yo soy Luis Enrique Sánchez para el Instituto para la Investigación de la Creación. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Y quiero tomar este momento para agradecer a nuestro técnico Kevin Díaz, que él está en los controles de radio y también en los controles videos. Así que gracias por el trabajo de él. Muy bien, vamos a terminar esta hora y hemos estado hablando mucho de cómo aprovechar la crisis y especialmente nos dio en el último segmento algunas cositas para las iglesias. Ujú. Y en este también más de cómo el cuadro que están viendo los que están analizando todo, Ujú. Tom Rainer. Háblenos un poquito. Bueno, sí, hemos hablado de algunas cosas para las iglesias y una cosa que quiero volver a enfatizar. Cada iglesia es única. O sea, si unos abren, no lo critiquen porque abren. No. Si uno no abren, no lo critiquen porque no abren. Exacto. Cada iglesia toma decisiones de acuerdo a sus propias circunstancias y como Dios le va guiando. Ujú. Entonces apoyémonos. Al que abrió, oremos por ellos. Y al que no abrió, también oremos Sí. por ellos, ¿no? Entonces, porque hasta en eso ha habido división, Sí. ¿no? De que si abre o no abre, o sea, todo es una división. O sea, porque hay que dividirlo todo, ¿no? Porque hay que todo tiene que ser blanco o negro. Y no puede ser blanco y negro, ¿no? Gris. Algunos lo ven de una manera, otros lo ven de otra manera. Y bueno, cada uno de acuerdo a sus circunstancias. Lo que sí hay algo que está claro es que lo que dice la Biblia, ahí sí no hay discusión. O sea, nosotros podemos debatir cualquier cosa menos lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es la palabra de Dios y ahí no hay discusión. Lo demás, si se da culto ahora o no, de eso cada uno va definiendo de acuerdo a sus propias circunstancias y a la sabiduría que Dios le da. Sin presiones, no hay que tener presiones. Porque este hizo algo, yo tengo que hacerlo porque me estoy quedando atrás. No, hay que tomar decisiones sabias. De hecho, yo he sabido de iglesias que han estado en grandes disputas porque unos quieren abrir y otros no. Ay, no. Entonces, se pelean hasta dentro de las iglesias por ese tipo de situación. Por ejemplo, nosotros como iglesia hemos optado por la decisión. Tenemos un concilio que nos reunimos cada 15 días, oramos y tomamos decisiones. Y decimos, no vamos a tomar ninguna decisión si todos no estamos de acuerdo. ¡Qué bueno! Porque en la multitud de consejos hay sabiduría. Sí, si 5 quieren abrir y 4 no, y abrimos y los otros 4 y damos lugar a la división. Cuando el Espíritu de Dios nos guía, nos va a poner unanimidad en lo que queremos, en un mismo sentir en lo que queremos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Ahora bien, bueno, Tom Rainer, que fue presidente de Lifeway y es una persona que se dedica a investigar sobre iglesia, normalmente él manda toda la semana un correo electrónico a pastores y todo, siempre con temas vitales de la iglesia, ¿no? Valga la redundancia, y el programa que también trata temas vitales. Él dice que él cree, o sea, que por lo que se está viendo, el 20% de los que asistían a la iglesia antes de la pandemia, no volverá a la iglesia. Nunca. Algunos se quedarán online y otros sencillamente se desconectarán de la vida de la iglesia, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y qué explicación espiritual uno puede darle a algo de eso? Bueno, que hay mucha gente en la iglesia que no están convertida. En la iglesia hay trigo y hay cizaña. Hay gente que va a la iglesia porque le gusta, porque crecieron en la iglesia, porque sus papás son cristianos, porque le cae bien el pastor, porque se divierten un rato, porque le gusta la música, porque tienen amigos, pero no se convirtieron, ¿no? Entonces, el que no está convertido
puede ser que no vuelva a la iglesia. Así que si hay alguno que dice, mira, esta familia nunca más volvieron a la iglesia, preguntémonos, ¿se convirtió o no se convirtió? Ahora, hicimos nuestra tarea como iglesia, lo llamamos, oramos por ellos, le alentamos, no lo dejamos solo durante la crisis. ¿Hicimos nuestra tarea? Sí, hicimos nuestra tarea. ¿No quiere venir? No. Bueno, entonces, oremos para que se convierta. Exacto. ¿No? A lo mejor un poco tajante, pero es la realidad, porque un hijo de Dios quiere congregarse, quiere estar con sus hermanos, escuchar la palabra, adorar. Para los que somos cristianos, ¿tú sabes lo triste que es entrar todos los días yo a la iglesia a trabajar y ver la iglesia vacía? Oh, wow. ¿Me entiendes? O sea, yo quiero tener ahí a mis hermanos, quiero abrazarlos, quiero compartir la vida con ellos, porque parte de ser iglesia, de esa comunidad de fe. Bueno, el 20% se cree que no volverá a la iglesia, así que si usted tiene una iglesia de 100 miembros y después de la pandemia quedaron 80 miembros, es lo que es más o menos está dentro del promedio de lo que va a pasar, ¿no? Okay. Entonces, bueno. En segundo lugar, y esto es una cosa complicada, ¿no? Dice, muchos pastores abandonarán el ministerio en los próximos 12 meses. Por la presión económica, por las crisis de las iglesias. De hecho, el pastor Ananías González, nosotros tenemos 3 pastores en nuestra iglesia, un pastor jubilado, que es un pastor honorario en nuestra iglesia, Ananías González. Tenemos al pastor del ministerio en inglés y yo. Todos los lunes nos reunimos a orar por 10 familias de la iglesia. Todos los lunes oramos por 10 familias. La secretaria le pide motivos de oración a la familia. Y cada lunes estamos clamando a Dios por esas 10 familias, por la iglesia y todo. Este lunes él me compartía que él recibió una revista donde más de 100 pastores en Brasil se han quitado la vida a raíz de toda esta situación de pandemia, ¿no? Y muchos van a abandonar el ministerio en los próximos 12 meses, dice Tom Rainer. Por presiones económicas, por presiones dentro de las iglesias, por situaciones complicadas. Y eso es triste. Yeah. Por un lado es triste. ¿Por otro lado? Pero por otro lado, hay mucha gente que está en el ministerio pastoral sin llamado. Sin llamado, exactamente. Y no soportan la presión porque no se puede soportar. No, mire, es mucha presión. Yo soy pastor a tiempo completo por más de 20 años. Pregúntame si yo he querido abandonar el ministerio. Varias veces. Las presiones son tremendas. Pregúnteme a mí si yo he querido abandonar el puesto aquí en Radio Amistad. Me imagino. Entonces, un millón de veces. Ahora, ¿por qué no abandono? Por el amor a Dios, por el llamado recibido, por el compromiso con Cristo, por el amor por la iglesia, por el llamado. Bueno, aquí en Houston, en la Asociación Bautista de Houston, UBA, estamos entrenando plantadores de iglesia. Y yo doy justamente la conferencia sobre el llamado. Y yo uso una frase de Spurgeon, que Spurgeon decía, si tú puedes no ser pastor, no sea pastor. Exacto. O sea, porque el que es llamado, dele la vuelta que le dé, ahí está en el ministerio, porque no puede hacer otra cosa. Estás como Jeremías. Me sedujiste, fui seducido, fuiste más grande tú que yo y quise no hablar más en tu nombre porque me vitupera, pero había un fuego ardiente metido en mi hueso, traté de sufrirlo y no pude. Entonces, esta crisis va a revelar quiénes son. Que hay muchos que no son llamados. Algunos a lo mejor sí son llamados y están pasando por un momento de crisis y hay que acompañarlo a recuperar. No es que yo digo que no todos son llamados. Y no, esto no es tiempo para criticarlos. Si abandonan es porque... Puede ser por 2 razones. Por no ser llamados, porque es la verdad. Sí. O sea, o porque están pasando por un momento de crisis. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que acompañar a esos pastores. Sí. Necesitan pastores amigos. Por eso nosotros estamos en UBA tratando de hacer una red de pastores que podamos cuidarnos mutuamente. Amén. Para que crezca el reino en la ciudad de Houston. Porque muchas veces la vida pastoral es muy sola. Ay, y no tienen amigos. Y nadie los entiende. ¿Me entiendes? Porque nadie nos entiende. Porque el llamado es de Dios. Y no entienden que nos levantemos a las 2 de la mañana para ir al hospital. ¿Me entiendes? Si no es urgente. Porque no somos médicos. ¿Me entiendes? O sea, y el estar con la gente. Y el orar con las personas. Y no entienden que se nos muere alguien en la iglesia y lloramos. ¿Me entiendes? Pues si no era familia tuya, ¿cómo que no era familia mía? Sí. Si era mi hermano en Cristo, ¿me entiendes? Y se entregó conmigo al Señor y yo lo bauticé y lo vi crecer en la gracia. Y la gente no entiende
Porque se trata de un llamado. Es... Por eso no todo el mundo puede ser pastor, como no todo el mundo puede ser maestro de escuela dominical y no todo el mundo puede ser conductor de Radio Amistad, ni técnico. Cada uno tiene su llamado y su función de parte de Dios. Entonces, esa es la segunda cosa, ¿no? Y solo tenemos 2 minutos, así que... Bueno, lo digo rápido. Va a haber un énfasis en el crecimiento por la conversión y eso es bueno. ¿Ven? Que hay cosas buenas. Antes era, llenemos el templo. Mientras más lleno está el templo y más plata den, estamos mejor como iglesia. No, eso no sirve. El templo se llena y se vacía. Pero ¿quiénes permanecen? Los que conocen a Cristo, ¿no? En cuarto lugar, se comenzarán más iglesias, más chiquitas. Microiglesias, dice Rainer, de 25 a 30 personas. Que se pueden cuidar mejor, que pueden cultivar una relación más fuerte. O sea, van a empezar nuevas iglesias. Y otro, va a haber un movimiento de adopción de iglesias. Hay iglesias que no han sido iglesias sanas, que se han estado matando por todos estos años. Y esta crisis lo ha dejado en la lona. Y van a necesitar apoyo de otras iglesias que la van a adoptar para ayudarlas a crecer. O la van a hacer parte de su ministerio, o la van a fortalecer para que ellos continúen con su ministerio. Entonces, eso es lo que se prevé que puede pasar en el próximo tiempo, según Tom Rainer. Bueno, esperamos entonces que oremos por nuestros pastores, que van a tener mucho trabajo, no solo con su Grey, pero con otras iglesias y tratar de alimentar y ayudar y fortalecer a aquellos que están... Todas las iglesias están sufriendo ahorita, toditas. No hay una que no está... cogiendo, digamos. Entonces hay que fortalecernos, hay que orar, hay que llamar. Me gusta lo que ustedes están haciendo de llamarse, mantener contacto, porque algunos no han hecho eso y se han perdido el contacto con la congregación. Porque tú no sabes quién está conectado de lado allá. Tú estás predicando en el culto y dices 70, 80 conectados. Pero tú no sabes quiénes son. ¿Quiénes son? Si son tus miembros o si es en China. Sí. Qué bueno. Pastor, otra vez su número para el que quiera conectarse con usted. 832-876-5624. Y no sé si tengo algún segundo para... Sí, 30 segundos. Solamente para leer una porción de la Biblia. Ajá. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, de 4 al 7 dijo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez dijo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esto lo escribió Pablo en una crisis, estaba preso, pero había gozo y esperanza. Y eso es lo que tenemos que tener como cristianos. Amén, amén. Ay, gracias por... No hay mejor manera de terminar el programa sino con esa lectura. Así que gracias, Pastor David. Gracias, hermana Dolly. Sí. Y otra vez el número telefónico del Pastor David, 832-876-5624. 832-876-5624. Si usted tiene confusión en cuanto al proceso electoral aquí en Estados Unidos, mañana tenemos una explicación de cómo funciona el proceso de votación. Espero que nos acompañe. Miguel Ángel Jacinto va a estar conmigo. Hasta entonces, que Dios le bendiga. Gracias, hermana Dolly. Bendiciones. Bueno. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.